Tenía ya la transcripción. Muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto de saludarles. Sesión número 4. Increíble, vamos rapidísimo en el avance de nuestra investigación. Ya para hoy ustedes entregaron básicamente todo el contenido del primer capítulo. Capítulo 1, 2 puntos, marco conceptual. Y empiezan ya a llenar los ítems que han sido devueltos y calificados con sus observaciones, los corrigen y ya lo pueden copiar y pegar en su estructura. Ya deben tener completo el planteamiento del problema. ¿Qué más? La justificación creo que fue en la primera hoja de trabajo que hicimos referente al protocolo. Ya debe estar su justificación también por ahí. Entonces, ya ahora que están entregando objetivos, entonces vamos a calificar los objetivos, se los devuelvo para que ustedes ya puedan tener para esta semana completo su capítulo 1, marco conceptual. Hoy damos inicio a nuestro capítulo 2, capítulo 2, 2 puntos, marco teórico. Ese es el título de su capítulo 2. Entonces, tienen dos opciones. O ponen una hoja ya en su estructura, o ponen una hoja con el capítulo 2, 2 puntos, marco teórico, pasan la página y se inicia el capítulo 2 con el contenido que la estructura les proporciona, o no ponen esa hoja e inician de la siguiente manera. Capítulo 2 centrado, 2 puntos, marco teórico, y van a empezar con los antecedentes. El 2.1, apunten por favor. No sé por qué algunos arrancan de una vez con su variable independiente cuando lo primero son los antecedentes. 2.1. Yo les voy a dar una herramienta también esta semana que se llama mapa conceptual para que entiendan cómo vamos a hacer el esqueleto de nuestra investigación y de por qué yo les pido que el primer punto de su investigación, de su marco teórico, sea los antecedentes. 2.1. Su siguiente variable, 2.2, y todo lo que tenga que ver con bases teóricas, conceptualizaciones, definiciones, subtemas que vengan dentro de esa variable. Va a ir con 2. Muchos lo que cometen el error es de, como estoy haciendo esta investigación, 1, 2, 3, 4, y llegan a 10. No, de una vez inicie con la numeración 2. 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.1, A en minúscula, no mayúscula, porque todo lo que está dentro de ese punto tiene que ir relacionado a su tema inicial. 2.1 antecedentes. Ya vamos a hablar de eso. 2.2, todo lo relacionado con su variable independiente. Y si, por ejemplo, el 2.2, su variable independiente va a ser inteligencia artificial. Entonces, todos los subtemas que vayan relacionados con la inteligencia artificial tienen que empezar con 2.2.1. Definición de inteligencia artificial. 2.2.1, si hubiera algo adentro de eso. Punto 1. Máximos exponentes de la inteligencia artificial. Y entonces ya citan al fulanito, a menganito y a perencejo. ¿Ya? Todo va relacionado con la inteligencia artificial. Por eso es que arranca con esa numeración. ¿Lo apuntaron? Sí, ¿Sí? Bye. Es que no quiero que vengan los marcos teóricos con numeraciones independientes, como 1, 2, 3, 4, 5. Eso está malo, porque todo lo que vamos a hacer a partir de
el capítulo 2 tiene que arrancar con la numeración 2, así como todo lo hecho en el marco conceptual tuvo que haber llevado 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Me recuerdo que llegamos hasta en la viabilidad llegamos hasta como el 1.5. Todo va con 1, porque es el capítulo 1. Y todo lo que hagamos en el capítulo 2 va con 2, inicia con 2. Ya ustedes hacen la estructura interna, pero todo arranca con 2. Cuando estemos trabajando el marco metodológico, todo arranca con 3, porque va a ser capítulo 3, 2 puntos, marco metodológico. Y así nos vamos. Cuando estemos en el capítulo 4, resultados, todo lo que va dentro del capítulo 4 empieza con 4. 4.1, 4.2, 4.3. Ok, una vez aclarada esta situación, vamos a dar inicio entonces con nuestra presentación de hoy, que es súper importante, es cómo vamos nosotros a empezar a hacer la búsqueda bibliográfica que sustente los argumentos y cada una de las definiciones de nuestras variables de investigación. Para hoy, ustedes ya tienen que tener claras cuáles son sus variables de investigación. ¿Cuál es mi variable independiente que nosotros como investigadores escogimos a nuestro gusto y antojo y vamos a manipular? Que ya existe. Y la variable dependiente, aunque también ya existe, es aquella que nosotros vamos a ir a medir. Es la que tiene la mayor cantidad de indicadores, aspectos a medir en mi trabajo de campo. Productividad, inteligencia, rendimiento, rotación del personal, dinero, eficiencia, número de ataques cibernéticos, pérdida en quetzales o millones de quetzales o dólares en pérdida que representa, número de especialistas en inteligencia artificial o en ciberseguridad, leyes que existen, efectividad de esas leyes, ¿ya? Todo lo que yo pueda ir a medir es mi variable, son los indicadores que forman parte de mi variable dependiente. Ustedes a estas alturas ya lo deben de tener claro. También ya tienen claro por dónde y cómo se va a llamar su investigación. Yo esta semana también voy a compartir un repositorio en donde ya vieron el primer repositorio para ver los temas que ya fueron investigados. Ahora es el momento de que ustedes coloquen su tema para que se coloque y alimente ese repositorio y que nadie más en ninguna de las otras secciones haga temas iguales al suyo, a los de ustedes. Entonces yo también se los voy a compartir esta semana. Ese ya va a ser editable, ya ustedes van a poderlo colocar el grupo número, tal, los integrantes del grupo, su tema, de qué sección y qué profesor. Entonces ya va a venir completo para que ustedes pongan la información necesaria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Todo bien. Todo claro. Bueno, iniciemos entonces, pues. Me dicen cuando ya la tengan en pantalla. Es una presentación bastante larga, entonces tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Voy a moverla para ver si corre. ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la revisión, ese proceso que vamos a iniciar de la revisión de la literatura, tanto la científica como la científica es la que va a sustentar nuestras variables y también cómo encontrar nuestros antecedentes. La agenda que les presento para hoy está cargadita, aunque son
pocos los temas que vamos a hablar, pero cada uno sí lleva mucha información. Primero vamos a hablar de qué son los antecedentes del estudio para su investigación, en qué consisten y cómo los encuentro, cómo los selecciono. A través de la matriz de antecedentes de publicaciones que no son investigaciones, la MAPNI. Luego vamos a ver todo lo relacionado con la revisión de la literatura científica, publicada, ya comprobada, que va a servir para sustento de nuestras variables de investigación. Y por último, cómo vamos a hacer la revisión. Cuando ya tengamos hecho toda esta herramientas y obtenido los documentos que vamos a necesitar, procedemos a la revisión de la literatura para hacer un descarte de aquellos documentos, de aquellos libros, de aquellos autores que no son 100% necesarios en nuestra investigación. A veces tenemos la mala costumbre de que todo lo que hable de nuestro tema lo incluimos en el marco teórico y no es así. Tenemos que depurar. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Iniciemos entonces. Antecedentes del estudio. ¿Qué son los antecedentes de un estudio? Es toda publicación de investigaciones relacionadas con su estudio, que, y lo importante es de que hayan sido ya publicadas. Antes de que usted haya hecho esta propuesta, esta investigación ya tuvo que haber sido publicada. También se le conoce como formalizada. Cuando algo se formaliza es cuando algo se escribe, no solo se queda en el pensamiento, se escribe y en nuestro caso es importante que el autor haya publicado su estudio, porque con base a los hallazgos que él haya tenido, que haya encontrado, que haya publicado, usted se apoya para decir, fulano de tal en España realizó tal estudio obteniendo tales resultados. Eso es lo importante de los antecedentes, que descifrar, encontrar qué es lo que otros autores dijeron, encontraron, experimentaron y obtuvieron resultados de las variables que nosotros estamos investigando o del estudio que nosotros estamos realizando. Para ello nosotros necesitamos llevar un registro de antecedentes. Los registros de antecedentes se hacen primero. Anotamos los datos de la publicación relacionada con nuestro estudio. Los datos de registro de antecedentes deben ser precisos y responder a un orden lógico. Después, vamos a, o es conveniente que los datos de estos antecedentes sean mostrados por nosotros los investigadores de manera ordenada, como ya lo había dicho, para que con este cumplimiento se dé un testimonio de que la investigación es original y se sustenta en aportes anteriores. ¿Qué es hacerlo de forma ordenada? Quiere decir de que en orden de aparición de estos estudios en el pasado, nosotros los vamos a ir eh, ordenando y categorizando. Vamos a ir del más antiguo al más reciente. Vamos a ir tomando nota de los antecedentes, por lo menos del año 2015 para acá. Estudios que se hayan publicado del 2015 para acá, estamos hablando de 10 años. 10 años. Entonces, autores que hayan obtenido resultados relevantes jóvenes para su estudio. ¿Cuántos les recomiendo que pongan? Primero van a buscar todos los que encuentren, ¿sí? Primero van a buscar todos los que encuentren. Luego los vamos a ir depurando y más o menos la cantidad adecuada de poner en antecedentes son unos 5 o 6. 5 o 6. También los vamos a ir categorizando en antecedentes internacionales, antecedentes regionales, que regionales puede ser a nivel centroamericano o a nivel latinoamericano. A veces no hay centroamericano y me tengo que extender a Latinoamérica. Algún autor en
Brasil, algún autor en México, algún autor en Ecuador, qué sé yo, Latinoamérica, porque algunos nos quedamos en Centroamérica y no hay. A veces hay algunos muy buenos en Costa Rica. Y para finalizar en Guatemala, tenemos que ir de mayor a menor, de lo general a lo específico. Ese es el orden que vamos a ir utilizando. Para ir depurando la lista de antecedentes, nosotros vamos a utilizar esta matriz. Es una matriz que se llama de antecedentes de investigaciones anteriores. Todas las investigaciones que se han hecho anteriores a nuestros estudios y se denomina MAIA, que significa matriz de antecedentes de investigaciones anteriores. En esta vamos a colocar los siguientes datos. Primero, colocamos el año, el lugar de ejecución, elaboración del estudio. ¿Cuándo se hizo el estudio? ¿Y dónde se hizo? Y colocamos. Ustedes como grupo van a encontrar diferente información. Todos tienen la tarea de buscar antecedentes, todos. Pero van a llenar primero en lo individual su matriz, porque tienen que llevar, cuando se reúnan, ya deben llevar su matriz realizada de los antecedentes que encontraron. O si lo hacen virtualmente, pues ya realizada y la comparten. Van a colocar cuándo se hizo el estudio y dónde se hizo. El autor, quién hizo el estudio, el título, cómo se llama el documento que encontraste. Y ponen el nombre, cuál es el objetivo y la hipótesis de este estudio, qué se alcanzó, qué se quería alcanzar. En el caso de proponer hipótesis, porque no todos propusieron hipótesis, ya lo vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad? De que no todos los estudios proponen hipótesis, pero si en caso lo hicieron, decir que la hipótesis se probó o no se probó del investigador. Lo ideal es que se haya probado. Luego la población y la muestra. Esos son aspectos que vamos a ir aprendiendo nosotros más adelante, pero en las investigaciones pasadas sí se muestra a quiénes iba dirigido el estudio. Si fueron personas, si fueron objetos, si fueron animales, qué sé yo. ¿Qué estudió? ¿Qué probó en el trabajo de campo? ¿Se estudió a toda la población o se estudió solo a una parte, a la muestra? Si se estudió a una muestra, ¿esta fue probabilística o no probabilística? ¿Qué procedimiento o qué técnica utilizó para recabar la información, toda la data? ¿Qué instrumentos de medición utilizó? Y eso lo ponemos de forma así resumida. No vayan a escribir mucho, no. Conciso. ¿Quién es el autor? Fulano de tal. Punto. Con nombre y apellido. ¿Cuándo? 2022. ¿Dónde? Argentina. Esa es la idea. No tienen que llenar de información, solo lo necesario. Y así lo hacen con cada uno de los antecedentes que vayan encontrando. Posiblemente cada uno de ustedes va a encontrar 5 antecedentes. En total van a tener 15 antecedentes. Y estos 15 van a tener que ser sometidos a prueba, ya les voy a enseñar, a prueba para dejar los más importantes. Tal vez ustedes van a dejar 6. De los 15, o estos 10 son imposibles que no los coloque. Está bien, pero como mínimo tienen que poner unos 5 antecedentes. ¿Qué ventajas tiene el utilizar esta matriz de antecedentes de investigaciones anteriores? Primero, tenemos un registro de todos los datos de los antecedentes de investigaciones anteriores sobre nuestro tema en particular. Si nos tocara que sustentar nuestra investigación, una de las preguntas claves en la defensa del trabajo de graduación es ¿cómo estableció la importancia a usted de estos antecedentes? ¿Encontró algún antecedente fuera de Guatemala? Sí. Entonces usted tiene todo el panorama. Si usted hace esta matriz,
usted tiene la visualización, el panorama completo de los cimientos de su investigación. 2, también tiene la visión global de los aportes, no solo de cuáles son los antecedentes, sino cuáles son los aportes de otros autores con sus investigaciones que le están dando a su tema de investigación. ¿En qué aporta lo que dijo Luis Cardosa y Aragón en tal fecha? Si usted hace la matriz, usted tiene claramente los aportes de estos autores con sus documentos de investigación. 3, le permite considerar que la investigación que se propone, que usted propone hacer con su proyecto de investigación, es la continuación de aquellas investigaciones ya realizadas y que seguramente dejaron algunos vacíos que dan oportunidad a que surja la suya. Se pudieron haber hecho investigaciones sobre su tema, pero allá en España. Pero ¿qué pasa aquí en Guatemala con las condiciones específicas de Guatemala, con la legislación de Guatemala? Deja abierta la oportunidad de que se haga para Guatemala. ¿Qué pasa con esas investigaciones que tienen como base el Convenio de Budapest, al que Guatemala lastimosamente todavía no ha entrado? ¿Qué beneficios tendría para Guatemala ser parte de este convenio? Eso no está escrito todavía y dio pie, dio oportunidad a que surgiera su investigación. 4, permite hacer una redacción del antecedente en forma breve, ordenada, precisa y clara. Muchos piensan que los antecedentes son páginas y páginas y páginas para decir lo que otros autores están diciendo. No, tiene que ser breve, ordenada, precisa y clara. Y eso lo obtengo al llenar mi matriz. Por eso es que les digo, no piensen que tienen que llenar aquellos espacios de la matriz que después uno dice, ¿qué quiso decir? ¿Quién es el autor? Y no dice, solo ponga claramente la información que necesita, porque si la hace de forma clara, usted va a extraer de esa matriz la información para sus antecedentes. Quinta, genera la posibilidad de diseñar una propuesta que sea original, porque de esa información usted lo va a escribir en sus palabras. Ojo, estoy corrigiendo, me están escribiendo en primera persona. Nosotros pensamos que tal y tal cosa. No, de una vez escríbanlo en tercera persona, jóvenes, porque si después solo van a copiar y pegar a su estructura se va a ir con error. Los documentos académicos no se escriben en primera persona, se escriben en tercera persona y voz pasiva. Se ha observado, con el verbo haber, ¿sí? Se ha descrito. No, yo dije, yo describí, nosotros describimos. No, la primera persona no se usa en documentos académicos porque lo que busca es mantener la distancia con el lector. Porque lo que se va a tener como resultado de esta investigación es gracias a lo que se ha de haber hecho, probado, experimentado. No lo que hizo fulano, mengano o perencejo. No, el documento académico mantiene la distancia al escribirse en tercera persona. Entonces, genera la posibilidad de diseñar la propuesta de forma original, aunque usted lo parafrasee, pero es una idea original de ustedes. Y les repito, se escribe en tercera persona. ¿Alguno de ustedes ya había utilizado esta matriz para sus investigaciones? ¿O es primera vez que tienen contacto con una investigación de este nivel académico? En mi caso es primera vez, licenciada. Exacto. Esta, ¿verdad que sí?
¿Saben Y qué es es lo que primera pasa, maestría. jóvenes? Si esto no lo enseñaran en pregrado, el nivel académico del pregrado sería increíble, pero como no nos lo enseñan, ¿qué es lo que nos enseñan en pregrado? A copiar y pegar, copiar y pegar. Ah, pero le pongo cita y ya no hice plagio. No es así. Tal vez los antecedentes ya vamos a ver la investigación científica, la literatura científica, tal vez no es la del peso que yo necesitaba. Yo tengo que ir discriminando. Discriminando es desechando aquella que no necesito, que no es tan fuerte como otra para el sustento de mi investigación. Entonces es aquí, eso es lo bueno de la maestría, es aquí en donde nos confronta a diferentes procesos y técnicas y estrategias para hacer de mi investigación algo realmente científico. Aquí les comparto la matriz en blanco para que ustedes la puedan hacer. Por favor, no me vayan a pedir que les permita editar la hoja de trabajo. Aquí está la matriz. Es un simple Excel el que tienen que hacer ustedes con 3, 6, 8 columnas e ir llenando de acuerdo a los antecedentes que vayan utilizando. Tiene exactamente lo mismo que les mostré en la anterior, pero es el machote. También tenemos la matriz de antecedentes, de publicaciones que no son investigaciones, la MAPNI, por sus siglas. Estos son documentos que no son investigaciones, pero que sirven de sustento para nuestra investigación. Podemos utilizar memoria de labores, podemos utilizar también entrevistas, podemos utilizar algunas revistas que no publican artículos científicos, periódicos también no tienen publicaciones, no son publicaciones con base científica, ¿sí? Eh, entonces, podemos hacer uso de esta matriz. La hacen también, esta solo es de 5. Es importante que coloquen el año y el lugar de ejecución. Por ejemplo, salió un artículo, no sé si han estado al tanto de las noticias de lo de la ley de ciberseguridad en Guatemala. Han estado publicando muchísimos artículos, noticias sobre este tema. Entonces, año 2025, lugar Guatemala. Autor, siempre viene el autor del artículo en la prensa. Ponen el nombre del autor. Título, eh, Ley de Ciberseguridad, segunda lectura en el Congreso de la República. ¿Ya? Objetivo, dar a conocer el avance de la ley en el Congreso. Conclusión, sigue en segunda lectura. Porque para su investigación también tiene importancia. No es una investigación científica formalizada. Fue publicada, obviamente, pero no es un documento científico, ¿sí? Entonces, para eso se usa esta otra matriz. Vamos a encontrar muchísima información que vale la pena tenerla registrada para ver cuál vale la pena colocar dentro de la investigación y cuál no. Aquí tenemos un ejemplo. Por favor, todos leyendo. Este es un documento que encontraron ustedes, voy a poner el ejemplo, encontraron ustedes y lo empiezan a leer. Lo encontraron en una tesis, por ejemplo. ¿Alguien que nos haga el favor de leer? Y vamos a ir viendo cómo extraemos de esta información lo que necesitamos colocar en nuestros antecedentes, en nuestra tabla, para saber si vale la pena colocarlo como antecedente o no. Alguien que nos haga el favor de leer, por favor. No todo, solo uno. Eh, Leo yo, licenciada. Adelante. Dice García,
2021. En su estudio titulado Análisis de la vulnerabilidad en sistemas de información y su impacto en la seguridad empresarial, tuvo como objetivo identificar las principales vulnerabilidades en los sistemas de información de empresas medianas y grandes y evaluar su impacto en la seguridad organizacional. El diseño de investigación fue de tipo descriptivo y correlacional, enfocándose en el análisis de incidentes de seguridad informática y su relación con fallos en la infraestructura de seguridad. La muestra incluyó 50 empresas del sector tecnológico y financiero que habían reportado brechas de seguridad en los últimos 3 años. Los instrumentos utilizados incluyen auditorías de seguridad, entrevistas con responsables de TI y análisis de registros de incidentes de seguridad. Como resultados, García encontró que las vulnerabilidades más comunes estaban relacionadas con la falta de actualizaciones de software, configuraciones de seguridad eficientes y errores humanos, factores que aumentaban significativamente el riesgo de ciberataques y violaciones de datos en organizaciones evaluadas. Gracias, muy amable. Si se dan cuenta, este ya es un párrafo de antecedentes redactado con la información que nos proporciona la malla. Si usted llena su matriz Maya, usted va a poder redactar este párrafo. Dice el autor, ¿cuándo se hizo el estudio? ¿Dónde se hizo? Tenemos el autor, García. ¿Cuándo? En el 2021. ¿De dónde salió esa información? De nuestra matriz. ¿Quién es el autor? García. ¿Quién hizo el estudio? El título del documento, Análisis de la vulnerabilidad. ¿Ven la importancia de realizar la matriz? Tiene el diseño de la investigación. Si usted todavía no sabe qué es el diseño, no importa. Busque. En la investigación tiene que decir, así como en la suya, va a decir, va a haber un capítulo allá, el 3, el metodológico, en donde diga el diseño de la investigación. Para eso sirve, para que personas que vengan a hacer estudios similares a la suya y que tengan como argumento su investigación puedan decir, voy a decir un apellido, Monroy. Monroy 2025, en su estudio titulado, el título de su investigación tuvo este objetivo con este diseño, estableció esta muestra. Toda esta información usted la saca de su malla, de su matriz Maya. ¿Entendieron el uso de la matriz? ¿Y cómo se redacta entonces un antecedente? Entonces la matriz solo va a ser como una guía para redactar el antecedente, pero en sí no la vamos a agregar en el documento. Correcto, repito, lo que yo les doy son herramientas. Herramientas para extraer la información y de esa herramienta ustedes construyen el párrafo. La matriz no se va a poner. La matriz le da la información resumida para que usted pueda construir este párrafo. ¿Se recuerdan el documento de párrafos que leyeron? Por eso se les dio antes, porque ustedes necesitan redactar párrafos. Y los párrafos surgen de la matriz. Por ejemplo, ¿quedó claro? En el trabajo protocolo, en el trabajo final, no vienen matrices que han usado como herramientas, vienen párrafos. ¿Cuántos de estos párrafos mínimos van a sacar para su protocolo? 5. ¿Cuántos van a buscar? Si son 3 estudiantes, les aseguro que van a ser 15. 15 matrices las que van a hacer, 5 cada uno. Y van a escoger cuáles son las de mayor importancia para su investigación y colocan los 5 párrafos que necesitan, o 6, los que ustedes crean necesarios. ¿Quedamos claros?
Sí, licenciada, gracias. Igual la hacen con la MAPNE, ¿no? Van a encontrar antecedentes que no han sido, que no son investigaciones, pero que son importantes para ustedes. Pónganlas, llénenlas también. Y cuando se reúnan como grupo, dicen, esto es importante, mucha, que lo pongamos en el protocolo. Ok, esta se toma, esta no, esta sí. Uy, esta no hay. ¿Por qué dejarla fuera? Esta no, mucha, esta sí no la pongamos. Además es muy viejita, ya es del año 1990, por decirles algo. Tiene 35 años. No, más reciente, busquemos investigaciones más recientes. Eso es importante. Por lo menos tienen que ser del 20 para acá. Con 5 años, más que suficiente de actualización de sus antecedentes. Eso es en cuanto a los antecedentes. ¿Está clara el 2.1 de su investigación? ¿Qué es lo que lleva su 2.1? Sí, licenciada. ¿Sí? Bye. Pregunta. ¿Cómo voy a colocar, cuál es el orden en el que voy a colocar mis antecedentes? Porque voy a tener a mi disposición muchos antecedentes. 15 dijimos. En total como grupo voy a tener 15 antecedentes. ¿Cómo los ordeno? ¿Se ponen primero los antecedentes? Generales. Generales, internacionales, si ustedes quieren, ¿verdad? Encuentran de España, encuentran de Bélgica, encuentran de Australia, encuentran de Inglaterra, lo más lejos, ¿sí? Lo más lejos. Luego van a colocar los antecedentes Específicos. Regionales. regionales y regionales entiéndase Latinoamérica, eh, Centroamérica, ¿sí? Pueden, más bien dicho, América, porque también tenemos estudios en Estados Unidos. Si decimos Latinoamérica, solo es de México para abajo. Entonces, hagámoslo el continente americano y ponemos esos. Y por último, colocamos los antecedentes De Guatemala. nacionales, correcto. Quedó claro, ¿verdad? De general a específico. Muy bien. Licenciada, una duda. Sí, sí, claro, adelante. Sí, si la investigación no tuviera antecedentes, por ejemplo, nacionales, ¿en este caso se debería cambiar o No, no, cómo simplemente se no tiene aborda? antecedentes en Guatemala. Ajá. Ok, No, gracias. sí. No, no, no hay problema. No hay problema. Siempre ponen los antecedentes más cercanos a Guate, ¿verdad? Por favor. Eso sí es importante. No todas las investigaciones tienen ese orden. Ese es el orden general, pero no todas lo tienen. Le apuesto que en los estudios en Europa no ponen a los estudios hechos en Guatemala al principio, eh, porque tal vez no hay. No hay aquí en Guatemala. Entonces ellos ponen de otras áreas, pero siempre vamos de afuera hacia adentro. Y ellos terminan con Londres, por decirle algo ya, con investigaciones hechas en Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido. Solo es para que tengan un orden. Muy bien. Vamos entonces ahora con la literatura científica que vamos a utilizar para el sustento o argumento de nuestras variables de investigación. ¿En qué consiste la revisión de literatura científica? La revisión de la literatura implica detectar jóvenes. Las antenitas del Chapulín Colorado están bien alertas, ¿no? Sí, Rodolfo, adelante. Una pregunta, licenciada, en los docentes lleva línea de tiempo, digamos, fechas, Sí, ubicas. Ok. sí, sí, sí. Mire el ejemplo. Mire. Si usted pone a García 2021, le voy a poner el ejemplo, que este es el antecedente más antiguo que se tiene de su investigación, es García 2021 y es en México.
Entonces arranco con ese, porque es el más antiguo. Después los más Ah, ya, recientes. Ujú. ok. Y dentro de los generales, porque tengo antecedentes más lejanos en cuanto a distancia, ubicación geográfica y tiempo. Los ordeno. 21, 22, 25. Y estos son de Europa. Vámonos al el continente americano. Tengo Estados Unidos, tengo Argentina y tengo Chile. Y estos son 23, 24 y 25. Pongo el más antiguo, 23, 24, hasta el más reciente, 25. Luego me voy a Guatemala. Ahí solo los pongo por fecha, obviamente, porque todos son de Guatemala. Entonces, igual, tengo uno en el año 20, es el que primero pongo, el más antiguo primero. El 20, el 25 y el 25. Y así los voy colocando. Gracias, licenciada. Eso es lo que me sirve para poner el orden. ¿Ok? Muy bien. Entonces les decía, ¿en qué consiste la revisión de literatura científica que ampare, que sustente mis variables? Esto significa que voy a tener que hacer una revisión de toda esa literatura y, como les decía, mis antenitas del Chapulín Colorado tienen que estar muy atentas porque van a detectar cualquier documento bibliográfico que me sirva para sustentar mi variable. Yo tengo que aprender a no solo detectar, también consultar, depurar para obtener la bibliografía, las referencias válidas y científicas, así como otros materiales que puedan ser útiles para mi estudio. Pero yo tengo que aprender. A veces son conversaciones con otros compañeros, con mi jefe, y hablan sobre el tema de mi investigación. Si es un compañero, mira vos, y tenés algún documento que respalde lo que cabal nos acabas de compartir. Sí, hay un libro buenísimo que se llama tal y tal. Apuntan el nombre, buscan, hacen su búsqueda en la web, ven si lo está en PDF, ven si lo tienen en papel, lo buscan, lo van a consultar a alguna biblioteca, lo que sea, y entonces validan la importancia de la información que posee este documento. ¿Para qué? Para poder extraer y recopilar la información realmente importante y necesaria para ser colocado dentro de su marco teórico. Así es como empieza. Las etapas que comprende el desarrollo de esta perspectiva teórica van muy de la mano con el desarrollo que nosotros utilizamos para recabar esta información y es en dos etapas. Primero, revisamos analíticamente la literatura correspondiente. Analíticamente quiere decir con juicio. Vamos a ver si es válido, si es científica, si se basa en experimentos, si obtuvo resultados, si fue publicada. Por eso es de que los blogs no eran permitidos en las APA sexta edición, porque no contenían información no verificada científicamente. En la actualidad ya puede usted hacer uso de blogs, pero blogs con base científica. Si se pueden comprobar, usted la puede utilizar. Esto va a ayudar a que la construcción de su marco teórico entonces pueda sustentar o adoptar teoría científica. ¿En qué consiste entonces la revisión analítica de la literatura? Por si no les quedó claro. La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener bibliografía. Esos son los tres pasos
de la revisión de la literatura. Yo detecto, yo consulto y obtengo la bibliografía. Puedo hacer lo mismo con otros materiales que sean útiles para el propósito de nuestra investigación. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 5,000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y también tomen en cuenta las más recientes. Desechamos todas aquellas que vayan atrás del 2020, no nos interesan. Ahí ya tienen un buen filtro, solo las más recientes y que además estén directamente vinculadas con su planteamiento del problema. ¿Ven cuán importante es el planteamiento del problema de investigación? ¿Qué problema está viendo? ¿A quiénes se lo está provocando? ¿Qué pasa si no se corrige? ¿Cuál es mi control de pronóstico? Para eso sirven las herramientas que hemos aprendido a hacer. En ocasiones revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como cualitativos sin importar nuestro enfoque, porque se seleccionan de manera estrecha o se relacionan, más bien dicho, de manera estrecha con nuestros objetivos y preguntas. Y tenemos también que hacer ese análisis. Entonces, recuerden estas palabras: detectar, consultar y obtener bibliografía. Esos son los 3 pasos importantes para nuestra revisión de bibliografía. Tenemos los pasos a considerar en este proceso de revisión de literatura. Los podemos poner aquí. Primero, diseñemos una estrategia de búsqueda. ¿Qué es eso de diseñar una estrategia de búsqueda? Es un plan. La estrategia siempre me va a decir cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo puedo hacer una tabla en donde puedo listar todas las actividades que considero necesarias para obtener la literatura. Consultar bibliotecas en línea, ir a librerías y buscar libros relacionados, entrevistar a profesores catedráticos que me dieron este curso en la maestría. Todas las actividades que ustedes, navegar en la web, qué sé yo, ustedes listan sus actividades. Luego, la siguiente columna será: ¿qué voy a hacer para obtener esa información? Entonces, si la primera es ir a bibliotecas, ¿qué es lo que va a obtener ahí? Va a obtener los libros para ser consultados seguramente en la biblioteca y va a obtener la información. La siguiente columna tiene que ver con los tiempos, con los plazos. Y usted pone cuánto tiempo le va a llevar a hacer esta consulta. 2 horas. Le voy a dedicar 2 horas a visitar las bibliotecas físicas para obtener documentos relacionados con mi tema. 2 horas. No puede ponerse 3 semanas, jóvenes. No tenemos ese tiempo. Aquí van a ser lo más 2 semanas. Ustedes tienen 14 días para terminar su marco teórico. Esta semana va a ser buscando la información y la próxima semana será haciendo su marco teórico. Entonces serán 2 semanas. Para obtener la información serán 2 horas. Luego, todas las noches, la siguiente actividad será navegar en la web para buscar documentación digital. ¿Qué va a obtener? Libros en PDF para analizarlos y consultarlos. ¿Cuánto les va a llevar? Voy a dedicarle 3 horas todas las noches. Entonces tengo aproximadamente, ¿cuántas horas? Tal vez unas 20 horas de trabajo de consulta en la web. Y así se va. Colocan 3 columnas en esa matriz: la actividad, lo que obtiene o el método de consulta que va a hacer y luego los plazos. Eso es lo que se conoce como diseñar su estrategia de búsqueda. ¿Cómo? ¿Cómo va a buscar esta literatura? Luego, identifica y selecciona la literatura relevante. Esta sí, esta no, por discriminación. Esta está muy viejita, esta está más actual, esta sí obtuvo resultados, esta no. Luego, almacena y registra los resultados de su búsqueda. Luego va a modelar y a organizar las referencias seleccionadas.
Ya sabe con Norma Zapa cómo las va a organizar. Luego va a analizar e interpretar los resultados de cada uno de los artículos seleccionados de los documentos seleccionados. Esta comprobó la hipótesis, esta no, esta tuvo mayor resultados que este, cuáles son los que... Es puro análisis de ver qué información es la que va a colocar como sustento en su investigación. Para la estrategia de búsqueda, primero vamos a buscar palabras claves. En los motores de búsqueda jóvenes tenemos el problema de que si usted pone, por decirle algo, inteligencia artificial, le va a salir cualquier cantidad. Tiene que aprender a hacerlo más específicamente. Las palabras claves son esos conceptos importantes que están relacionados con su tema de investigación. Se recomienda utilizar sinónimos de las palabras claves. Yo no sé si alguno de ustedes ya hizo en alguna oportunidad investigaciones formales o algún artículo académico. Les toca que hacerlo oficialmente en Proyectos 2, pero ¿alguno de ustedes ya tuvo algún acercamiento con estos dos tipos de documentos académicos? ¿No? En mi caso no, Siempre no, licenciado. ¿no? Les van a pedir las palabras claves. Y usted pone por lo menos 5 o 6 palabras claves. ¿Por qué? Porque cuando usted ingresa a un motor de búsqueda, usted pone las palabras claves que están relacionadas con su investigación. Y cuando usted ha publicado su investigación, usted quiere, porque ese es el fin de toda investigación, ser publicado y que genere conocimiento a otras personas. Entonces, usted quiere que otros investigadores encuentren rápidamente su investigación. Pero si no coloca las palabras claves, solo lo pueden llegar a buscar por el título exacto de su investigación y no siempre lo tenemos. Es una investigación, hombre, relacionada con ciberseguridad. ¿Se pueden imaginar cuántas hay? Miles. Pero ciberseguridad con legislación guatemalteca. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son las palabras claves de nuestra investigación para colocarlas en los motores de búsqueda y así obtener información más específica. Para nuestras palabras claves, voy a seguir hablando de las palabras claves. El primer paso fundamental es identificar entonces esas keywords en inglés, esas palabras claves, que son conceptos nucleares que están en relación, que existen en relación a nuestro objeto de estudio y van a permitir delimitar y orientar la búsqueda de la información. Estas palabras claves pueden ser simples o compuestas. Usted puede hacer, por ejemplo, inteligencia artificial está compuesta de 2. O pueden ser palabras simples como ataques, por decirle algo. Es una palabra simple, pero si yo pongo ataques cibernéticos, es una palabra compuesta, o es una palabra de búsqueda, una palabra clave compuesta. También podemos, para acabar de identificar y perfilar esas palabras claves, podemos hacer uso de un tesauro. ¿Saben qué es un tesauro? Como por ejemplo el tesauro europeo de educación. No sé si alguno lo ha utilizado. Un tesauro es como un glosario de un diccionario de palabras específicas a una línea de investigación. Por ejemplo, existe un tesauro solo de términos en ciberseguridad. Entonces, buscar esos tesauros que nos puedan ayudar a nosotros para identificar las palabras claves de nuestra investigación. ¿Alguna pregunta?
Bueno, sigamos entonces. Otra forma de búsqueda de información son los catálogos y bases de datos. Una vez que hemos definido nuestras palabras claves, el siguiente paso es delimitar las fuentes de información o bases de datos más pertinentes en función al ámbito o la disciplina que estamos nosotros investigando. Como les repito, puede haber un tema como, por ejemplo, recursos humanos. Ese es un tema, una palabra clave, sí, pero tengo que delimitarla de acuerdo a la perspectiva que se va a usar en mi investigación psicológica, por ejemplo, económica, humanista, etcétera. Y entonces eso me va a dar oportunidad de encontrar bases de datos, catálogos editoriales, catálogos de bibliotecas, repositorios, etcétera, perdón, que me ayuden a encontrar los temas más dirigidos a mi tema de investigación, porque eso nos va a ayudar a obtener resultados más precisos. Acuérdense que las fuentes secundarias representan un buen punto de inicio para localizar y seleccionar los artículos científicos, tales como, entonces, nuestras fuentes secundarias pueden ser tesis, pueden ser libros, pueden ser artículos, todo lo relacionado con nuestro tema de estudio. Podemos hacer uso de nuestras bibliotecas universitarias. ¿Cuántos saben que Mariano Gálvez tiene bibliotecas en línea? Y que ustedes como estudiantes tienen acceso a estas bibliotecas. Y pueden tener acceso a catálogos, a bases de datos, a tesis publicadas, etc. También tenemos dentro de nuestra estrategia de búsqueda los criterios de inclusión. Este es el tercer aspecto que vamos a utilizar para satisfacer la necesidad de delimitar los criterios de búsqueda. No todo lo que encontremos va a ser utilizado. Tenemos que pasarlo por filtros para limitar los resultados que nosotros queremos colocar dentro de nuestra investigación. Los filtros son importantes especialmente cuando hay, ¿cómo le dijera? Ruido documental. Este no me termina de convencer, ¿sí? Es ese ruido documental. Y necesitamos discriminar entre muchas ese océano de referencias que vamos a encontrar. Por ejemplo, se puede limitar la búsqueda por años. Ahí ya les di yo el primer rango. Los últimos 5 años. Toda aquella información que yo encuentre del 2020 para atrás queda descartada. Voy a utilizar los últimos 5 años. Puedo hacerlo por país. Puedo hacer uso de solo bibliografía del continente americano, por ejemplo. Puedo hacerlo solo guatemalteco. Limito ahí mis fuentes bibliográficas, ¿no? Por idioma. Solo puedo colocar bibliografía en idioma español. Entonces, por muy buena que sea, por muy reciente que sea esta bibliografía, pero está en inglés, está en italiano, está en alemán, no me sirve. ¿Sí? Esos son los filtros que yo puedo ir utilizando para establecer el criterio de qué incluyo y qué excluyo. ¿Preguntas? Y les puse el resumen de los 3 puntos de la estrategia de búsqueda. Tengo otra estrategia, que es la bibliometría. La bibliometría es una estrategia que está dedicada a evaluar y a examinar la producción científica, académica y editorial dentro de un área específica de conocimiento. Además, puede describirse como ese análisis cuantitativo de la información
que ya he encontrado registrada en los documentos que tengo a mi disposición en bibliotecas y en bases de datos. La importancia de la bibliometría radica en que va a permitir conocer el impacto y la visibilidad de los trabajos de investigación. ¿Qué tan conocidos son? ¿Qué tanto impacto han tenido? ¿Se encuentran rápidamente? En mis motores de búsqueda los encuentro rápido. Cada vez que me meto a un motor de búsqueda, el primero que me aparece es tal. Y se encuentra citado en muchas tesis, en muchos artículos, en muchas tesis doctorales. Eso significa que tiene presencia. Además, permite identificar las tendencias actuales, los temas de investigación que más se están dando o los más relevantes en el campo de la seguridad cibernética, en nuestro caso. ¿Cuáles son los indicadores bibliométricos que debo de tomar en cuenta? 1, el proceso de investigación que lleva el documento que estoy utilizando. ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Han habido más investigaciones a partir de este estudio? Visibilidad, ¿qué tan conocido es? ¿Qué tanto aparece en el ámbito científico? Volumen, ¿es una investigación corta? ¿Es una investigación profunda? ¿Es una investigación con estructura? ¿Se hizo algún tipo de ensayo, de experimento, producción? ¿Se obtuvo un producto final como tal? ¿Qué impacto ha tenido? ¿En qué áreas ha tenido impacto social, económico, deportivo, legislativo, etcétera? ¿Cuál ha sido el impacto y cuál ha sido la influencia que ha tenido este documento? Lo busca el autor y ni siquiera lo encuentra, solo ese documento escrito. No es de influencia, no ha sido de impacto, no es visible. Y esas son las características que ustedes van a ir analizando para discriminar aquellas publicaciones que no van a utilizar dentro de su investigación. ¿Cuáles son los indicadores bibliométricos más importantes para evaluar la investigación científica? Tenemos el índice de citas. Este va a medir el número de veces que un artículo científico ha sido citado por otros autores. Cuantas más citas tenga un artículo, mayor será el impacto y la calidad de este. Entonces, si usted encuentra que su autor, que su documento ha sido citado en varias investigaciones, significa que tiene peso. Luego tenemos el otro indicador que es el factor de impacto. El factor de impacto mide la relevancia, por ejemplo, de una revista científica, esa autoridad, esta revista en el tema de ciberseguridad. Y este autor ha publicado muchos artículos en esta revista. Entonces, quiere decir que tiene relevancia, tiene impacto. Cuantas más alto sea el factor de impacto de una revista, mayor será el prestigio. O sea, no cualquiera publica en la revista tal y tal, y mi autor lo hizo. Entonces, vale la pena utilizarlo. El índice H, ¿qué es esto? Se basa en el número de publicaciones y el número de citas que ha recibido cada publicación. Un investigador con un índice H alto es considerado como un referente en su campo de investigación. Y por último, el índice de colaboración. Este se basa en el número de coautores que tiene cada publicación. ¿Han participado en su investigación 3 personas más
5 personas más, cuanto mayor sea el número de coautores, por eso es que ustedes jóvenes, los miembros del grupo son coautores de esta investigación, mayor será el índice de colaboración. Si tiene 10, si tiene 2, el índice más alto es el de 10. Quiere decir que muchas más personas, muchos más autores están interesados en participar en esta investigación. Les interesa, ¿sí? Les interesa. Cuanto mayor sea el índice, será un documento que debo de tomar en cuenta yo para mi investigación. Este es el resumen. Luego tenemos las bases de referencia. Las bases de referencia las tenemos a nuestra disposición en Google Academics. Van a encontrar ustedes todas estas bases de referencia. Muchas son en relación a salud, pero también tienen estudios científicos relacionados con tecnología, con economía, con sociología. Y pueden ingresar ustedes a estas bases de referencia. Van a encontrar miles de referencias que pueden hacer uso, como la Medline, la PubMed, la EBSCO, Scopus es muy utilizada, la CSIC, la ProgQuest, BLEX, y Web of Science. Pueden utilizar ustedes cualquiera de estas bases de referencia porque al final son recopilaciones de publicaciones de contenido científico, técnico, contienen muchos artículos de revistas, libros, tesis, congresos, contenidos por temas que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible para la mayor parte de áreas de conocimiento. Entonces, pueden hacer uso de estas bases de referencia. Y tenemos otras, la Dialnet, ScioElo, Teosto, Océano. Son muchas. O sea, estamos en una sociedad en la que la información abunda, jóvenes. Entonces, lo que hay que saber es en dónde buscarla. Estrategia número 2. Vamos a presentar los resultados ya de la búsqueda. Cuando realizamos una revisión sistemática, un metaanálisis, es importante explicar cuáles son las palabras claves, como ya lo vimos, y las combinaciones utilizadas. Y en qué base de datos hemos buscado. Si la estrategia anterior me dijo cómo y dónde buscar, la estrategia número 2 me dice cómo presentar mis resultados. Y tengo que decir qué palabras clave utilicé y en qué base de datos hemos buscado estos resultados que hemos obtenido. Es muy recomendable utilizar un diagrama de flujo. Ya les voy a mostrar el diagrama de flujo de Moer y demás compañeros en su investigación que le denominan la declaración Prisma. En este diagrama es importante mencionar los criterios que utilizaron ustedes para excluir aquellas referencias que no van a utilizar dentro de su investigación. Los criterios de exclusión pueden venir de forma geográfica, así como dijimos, no voy a usar europeas, solo voy a usar americanos. Muy bien. Temáticos, poblacionales. No, estos estudios hablan de niños y yo estoy investigando adulto mayor o mujeres. Entonces, por tema lo excluyo. Igual las poblacionales, por etnia. Metodológicos, usaron métodos de investigación diferentes al mío. Lo están haciendo experimental y yo lo estoy haciendo descriptivo. O son cualitativos y el mío es cuantitativo. Entonces, por exclusión. Estos criterios, una vez eliminamos las referencias
duplicadas que también pueden, dos mismos estudiantes encontraron la misma fuente, la misma referencia bibliográfica. Entonces, si están duplicadas, entonces elimino una y me quedo con la mejor investigada. Así voy a ir depurando mi búsqueda y seleccionando solo los artículos más relevantes para el tema de investigación. Yo les voy a proporcionar un artículo muy bonito acerca de la declaración Prisma de este autor Moer y compañeros, para que ustedes entiendan un poquito más, lo lean como material de lectura de esta semana para entender más sobre el diagrama de flujo que él presenta. Aquí menciona las bases que utilizó, la Scopus, la Psychosinfo, la Science, su cita, cuál es la información relevante, el punteo de la información relevante. Elimina los duplicados, hay varios que encontraron la misma información, me quedo con una. Artículos para la revisión de título, cuáles son excluidos, los artículos para visualizar el resumen, los artículos para revisión de texto completo, y luego ya me quedo con la información que voy a incluir en mi investigación. Todas estas a la derecha son las exclusiones que estoy haciendo. Luego de hacer el diagrama, voy a preparar una matriz de inclusión y exclusión de la bibliografía, que va a incluir el criterio temático, tipo de documento, temporal, los últimos 5 años, etcétera. El idioma espacial en donde se ubica. ¿Cuáles son las instrucciones de inclusión que nosotros como grupo vamos a colocar? Nos vamos a asegurar que el artículo esté completamente alineado con el tema de mi investigación, relacionado con el criterio, tema. Para el tipo de documento, busca y selecciona solo artículos, trabajos de investigación y tesis de respaldo científico. Temporal. Selecciono estudios que hayan sido publicados en los últimos 5 años, que es lo que me pide la maestría. Idioma. Asegúrese de que los artículos estén en español o que hayan sido traducidos correctamente al español, o si ustedes dominan el idioma inglés y extraen de ese documento información importante, perfecto, no hay problema, sí lo pueden utilizar. Sí pueden utilizar información. Que usted lo traduzca correctamente es lo importante, porque acuérdese que usted va a parafrasear, ¿sí? O si va a citar literalmente, usted tiene que poner la traducción después de la cita literal, ¿ok? Espacial. Considera solo aquellos estudios relacionados con Latinoamérica si es un criterio relevante para su investigación. Puede ser a nivel mundial, puede ser a nivel guatemalteco. La investigación es suya, pero los criterios los colocan ustedes. Si es un documento europeo y usted puso como criterio de inclusión solo Latinoamérica, pues queda fuera. Y luego tenemos las instrucciones de exclusión. Excluyo cualquier artículo que no esté relacionado directamente con el tema. Que pretenda solo ser relleno en mi investigación, fuera, no me sirve. Excluyo documentos que no sean científicos y que no estén avalados por una institución. Excluyo cualquier artículo que tenga más de 5 años de antigüedad, principalmente en sus temas jóvenes. Hay información muy actual. Excluyo artículos que estén en otros idiomas que no sean español o no tengan traducción. Excluyo estudios realizados fuera de la región de interés,
a menos que se trate de un estudio comparativo. Por ejemplo, cómo se hizo en Argentina y cómo se está haciendo en Guatemala. Cómo se hizo en México y cómo se implementó en Guatemala. Entonces, ahí los uso espacialmente, el criterio me apoya. Cuando yo ya tengo hechas estas estrategias, el siguiente paso, el número 3, es registrar y almacenar los resultados obtenidos de mi búsqueda. Lo hago en esta otra matriz. Coloco la referencia en normas APA de una vez. Incluyo la referencia en formato APA, lo que va a permitir identificar correctamente la fuente utilizada. Es fundamental que se use el formato de forma rigurosa y coherente. ¿Por qué, jóvenes? Porque si usted utiliza estas matrices desde ahorita, cuando le toque que construir su marco teórico, usted lo único que tiene que hacer es copiar y pegar, copiar y pegar. Pero tengo que tener mi información desglosada en estas matrices para poderla utilizar ya en la estructura de mi marco teórico, que lo vamos a ver la próxima semana. Tipo de fuente. Indique si la fuente es un artículo científico, si es un libro, si es un informe técnico, una conferencia o un estudio de caso, etc. Porque va a ayudar a entender el contexto en el que se dio el origen de su material. Luego, resumen de contenido. Proporcione un resumen breve de los principales hallazgos o contribuciones del autor. Debe incluir la idea central de la fuente que está consultando, los resultados claves que obtuvo este autor, los enfoques metodológicos y sus conclusiones. ¿Qué relevancia tiene para el documento? Describa la conexión directa de esta fuente con su tema. Explique cómo el contenido de la fuente se alinea con el enfoque del marco teórico que usted va a utilizar. ¿Qué fortalezas tiene? Mencione los aspectos más importantes de esta información que usted está obteniendo. Mencione esos aspectos más sólidos de la fuente, tales como la metodología rigurosa que utilizó, la actualización de los datos, la originalidad del enfoque, la aplicabilidad que tiene su investigación, si es práctica o no, la contribución a una sociedad, a una teoría. Resalte por qué esta fuente es una pieza clave. ¿Qué limitaciones encontró? Identifique las posibles debilidades que tiene su fuente de investigación y cómo podría mejorar. Esto puede incluir la falta de actualización. Si su edición, su única edición fue en el 2020 y a la fecha no ha hecho una nueva edición, esa sería una debilidad, porque quiere decir que sus datos no están actualizados. En 5 años pudo haberlo actualizado. Y por último, la contribución que va a tener a su marco teórico. Explique cómo esta fuente va a aportar construcción a su marco teórico. Considere si esta fuente llena el vacío que existe en la literatura, si va a reforzar su hipótesis, si proporciona una base teórica sólida o introduce nuevos conceptos relevantes. Cuatro. Organizamos entonces ya los resultados de la búsqueda. Una vez hayas recopilado y registrado tus referencias seleccionadas, es necesario que las ordenes de acuerdo con algunos criterios. Por ejemplo, los cronológicos, por tema, por enfoque teórico. Para elaborar o construir el marco teórico que viene la semana siguiente. Aquí vamos a ver entonces un método que puede ayudar a estructurar y a desarrollar la perspectiva teórica. Es lo que nosotros conocemos como mapa conceptual o la teoría del mapeo. Este método consiste en realizar un mapa
de la literatura que encontramos y colocarla, hacer el esqueleto para saber cuál va a ser la estructura de nuestro futuro marco teórico. Lo voy a poner en pantalla. Aquí está. Es importante que nosotros sepamos ya cuál es el tema central de nuestra investigación. Por ejemplo, mi tema, licenciada, es la inteligencia artificial como herramienta en la educación superior. ¿Cuáles son mis dos variables? A ver si practicamos un poquito de una vez. ¿Identificaron las dos variables? Les repito. La inteligencia artificial como instrumento de gestión en la educación superior. A ver si ya desarrollaron un poquito más este olfato. ¿Están conmigo? Sí, licenciada, yo creo que mis variables pueden ser la educación superior ¿Correcto? y ¿cómo era el planteamiento de nuevo? ¿Podría repetirlo? La inteligencia artificial como herramienta en la gestión de la educación superior. Identifico Oiga, una. Educación superior. Perfecto. ¿Y la otra? como herramienta, el- Eso es lo que voy a ir a medir. La que usted escogió a su gusto y antojo, bien pudo haber escogido otra herramienta, el coaching, por ejemplo. El coaching como herramienta para la gestión de la educación superior. Usted lo pudo haber escogido, pero no, escogió la inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial es mi variable independiente, porque usted la eligió a su gusto y antojo como investigador. Y lo que va a ir a medir es cómo funciona como herramienta en la educación superior. Esas son mis dos variables, inteligencia artificial y educación superior. Ya si le pongo en Guatemala o en universidades privadas, ese es el alcance. Solo voy a hacer mi investigación en universidades privadas. Ese es mi alcance. ¿Qué voy a ir a medir? La eficiencia como herramienta. Esos son mis indicadores. ¿Quedamos claros? Bueno, terminemos. Entonces aquí coloco la hoja de trabajo. Tienen que hacer como cuarta estrategia su mapa conceptual. ¿Oyeron? Entonces colocan aquí arriba su tema. Este tema tiene obviamente sus dos variables. Colocan, yo le agregaría aquí un tercero hacia la izquierda. Le colocaría de una vez los antecedentes. 2.1, antecedentes. ¿Están conmigo aquí al lado izquierdo? Antes del subtema 1. Yo le agregaría aquí un brazo más. 2.1, antecedentes. Y pongo mis 5 antecedentes que voy a colocar, ¿verdad? Antecedente 1, antecedente 2, antecedente 3. Luego hago el subtema de mi tema general, que es mi variable independiente, inteligencia artificial. Coloco algunas palabras conectoras que me puedan servir para ir haciendo el hilván en toda mi investigación, y este será el 2.2. Están apuntando, por favor. Este subtema es el 2.2. Digamos que es inteligencia artificial.
Este sería el 2.2.1. Definición de inteligencia artificial. 2.2.2, el siguiente. Subtema, subsubtema. Podría ser ventajas de la inteligencia artificial. Y así me puedo ir para abajo. Luego mi siguiente subtema será educación superior. Ese será el 2.3. Y este subtema tiene varios subsubtemas. Por ejemplo, el 2.3.1, que sería este que estamos acá, podría ser algo así como educación en Guatemala. Dentro de la educación en Guatemala, que es 2.3.1, puede surgir un 2.3.1.1, que sea la educación superior en Guatemala. Ahí escriben sobre sus orígenes en Guatemala, la primera universidad en Guatemala, de carácter estatal, qué sé yo. Y luego las primeras universidades privadas en 1966, 65, 66, la Landívar, la del Valle, la Mariano Gálvez, etcétera, ¿ya? Hablan sobre educación superior, los principales retos de la educación superior. 2.3.2, por decirles algo. Y aquí tenemos el otro subtema, que pueden estar hablando sobre los retos de la educación superior. Si este es el 2.3, este es el 2.3.1, este será el 2.3.2. Y todo lo que venga abajo se relaciona con este subtema. ¿De dónde obtenemos esta información? De nuestras matrices que acabamos de hacer. No voy a poner nada en este esqueleto que no haya construido a través de mis matrices. De estas obtengo la información para identificar mis temas, mis subtemas, mis subsubtemas. Importante de mencionar, ¿cuántos niveles se les permite en el protocolo? 4. 4 niveles. Después del tema, ustedes colocan el primer nivel, que dijimos que es. ¿Cuál es el primer subtema de su protocolo? En el marco teórico. Y me dicen la numeración, por favor. 2.1 antecedentes. Correcto. Luego seguimos con este que está aquí, que sería siga, usted lo tiene ahí. Vamos, siga. 2.1 antecedentes, iría aquí. Este sería el 2. 2.2. 2.2, que tiene que ver con bases teóricas, definiciones, conceptualizaciones, todo lo que encontró de su variable independiente. Y aquí, ¿este cuál sería? ¿Qué numeración llevaría? Licenciada, sería el 2.3, pero no se ve su Correcto. cursor. Perdón, ¿aquí? Sí. ¿Acá? ¿Ahora sí? No, no. Bueno, yo no lo veo. No se Pero una mira. pregunta entonces, solo para que me quede claro. Luego del tema, por decirlo algo, del tema central, tenemos solo para poner subtemas hasta por ejemplo, 2.4, entonces, ¿verdad? No nos podemos pasar del 4. No, no, no. No. Es hacia abajo. Hacia abajo los 4 niveles. Hacia abajo, en cascada. En cascada es hasta el nivel 4. Ahorita le explico. Pero Ok, gracias. horizontalmente usted puede tener un 2.4.
Usted quiere hablar, por ejemplo, yo en mi tesis yo tenía un 2.4, que era Ajá. las empresas dedicadas a la construcción. Yo desarrollé todo un 2.4 en donde hablé sobre la división de la industria en Guatemala. Un 2.4.1 en donde ya me quedo específicamente en la industria de la construcción. Cómo se desarrolla en Guatemala, su historia, su tendencia. Todavía Sí, puse sí, sí. un 2.4.1 o 2, ya no me recuerdo, en donde hablé dentro de las empresas constructoras cómo se subdividen. Micro y pequeñas, medianas, grandes y transnacionales. Pero a lo que me refiero es de que ya no podríamos llegar, por ejemplo, a un 2.5 ¿Sí? Claro que también. sí. También, Ok. Es que claro esa que parte sí. no me quedaba muy clara. Sí. Es que ahorita estamos hablando eh, campo de acción horizontalmente. Horizontalmente. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Usted puede llegar horizontalmente. Estamos hablando. Ahora veámoslo verticalmente. Dentro de su subtema, usted puede llegar hasta un cuarto nivel. El 2.1 es el primer nivel. Apunten, por favor. El 2.1 es el primer nivel. El 2.1.1 es el segundo nivel, que son estas rueditas. Ese es el 2.1.1. ¿Correcto? ¿Van conmigo? Sí, sí, licenciada. Vamos con el Sí. siguiente nivel. Me voy a quedar en el 2.1 para solo agarrar uno. El siguiente nivel, que serían otras chibolitas que pueden salir de estas, sería 2.1.1.1. Y el cuarto nivel es hasta donde nos permite llegar, sería 2.1.1.1 A. Y la A tiene que ser minúscula. Luego del cuarto nivel, entonces ya se pone ya vendría siendo A, ¿verdad? El cuarto nivel es A. El cuarto nivel es A. A minúscula. Primer nivel, los rectángulos que dicen subtema. Ese es el primer nivel. 2.1, 2.2, 2.3. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, las rueditas. Las rueditas. Ponen 2.1.1. Ese es el segundo nivel. El tercer nivel, las pelotitas que vienen abajo del elemento específico. Ese es el tercer nivel, en donde ponen 2.1.1.1. Ese es el tercer nivel. Y lo que viene abajo de esas otras pelotitas sería el cuarto nivel. Y lo ponemos con 2.1.1.1.A. Esos son los 4 niveles que se les permite en la numeración del esqueleto y desarrollo de su marco teórico. Eso lo vamos a hacer
la próxima semana, cuando ya estemos redactando nuestro marco teórico. Hacemos nuestro esqueleto y empezamos a pasar toda la información de nuestras matrices, las empezamos a redactar ya en nuestro marco teórico, pero con la ayuda de este esqueleto. ¿Preguntas? Bueno. Todo claro, licenciada. Muy bien, yo en el grupo de WhatsApp les voy a escribir la numeración para que la tengan más a la mano, ¿oyeron? Para que no se les confunda. No lo van a usar esta semana, lo van a usar la otra semana, pero debe de quedar claro. Luego ya la estrategia número 5 es la de redactar y discutir los resultados. Esto significa estructurar la redacción en función a los temas y tópicos que hemos establecido. En cada tema y tópico vamos a poder describir el conocimiento que adquirimos leyendo, resumiendo, sintetizando de los estudios realizados por otros autores. Se trata de contextualizar. Esto pudo haber sido un resultado obtenido en Irlanda, perfecto. En Silicon Valley, perfecto. Pero ¿cómo lo contextualizo para mi estudio? Por lo tanto, debo de definir y revisar todos estos conceptos, mis variables, mi enfoque teórico y hacer una descripción de los principales avances de la investigación en relación a nuestro tema de investigación. La construcción del marco teórico, que es lo que nos va a ocupar la próxima semana, solo voy a dar unos tintecitos, ¿sí? Unas pinceladas para que lo tomen en cuenta porque está relacionado con la búsqueda de información de esta semana. ¿Cuántas referencias debo de utilizar en mi marco teórico, licenciada? Bueno, depende del planteamiento del problema, pero lo importante es que si usted ya revisó tesis, disertaciones, artículos, revistas, hizo toda su investigación bibliográfica, nosotros para Mariano Gálvez decimos que para una investigación a nivel de licenciatura, o sea, pregrado, estamos pidiendo entre 15 y 25 fuentes bibliográficas. Para una tesina, que es un trabajo un poco más extenso, entre 20 y 30. Pero para una tesis de maestría, nosotros vamos a utilizar entre 30 y 40. 30 o 40. Cuando ustedes estén haciendo un artículo para una revista científica, el mínimo que les piden es entre 40 y 60 fuentes bibliográficas. Y para su disertación doctoral, el número puede estar entre 60 y 120 fuentes bibliográficas. Cada universidad, cada revista varía. Por eso es de que nosotros para Mariano Gálvez vamos a pedir entonces entre 30 y 40 fuentes bibliográficas. Solo para antecedentes encontraron 15, que de las 15 van a tener que depurar y van a poner 5, 6, una cosa así. Pero imagínense, solo para antecedentes ustedes encontraron 15. O sea, 30, 40 se van a quedar a veces cortas, ¿verdad? Pero eso es más o menos lo que vamos a necesitar para sus fuentes bibliográficas. ¿En qué consiste la revisión analítica? ¿En qué consiste esta revisión analítica? La revisión de la literatura implica, como ya lo dijimos, detectar, consultar y obtener la bibliografía, todas sus referencias vitales para su investigación. Extraiga, sintetice, recopile la información más relevante que considere necesaria para el encuadre de su problema de investigación. Estas van a ser las fases
de la elaboración de su marco teórico. Estamos en la primera, que nos toca esta semana, la revisión de la literatura. 2, la adopción de una teoría o desarrollo de la perspectiva teórica o de las referencias que van a utilizar. En diagramas se los puedo poner así. Revisión de la literatura, detecte, obtenga y consulte la literatura que va a ser necesaria para construir su bibliografía argumentativa para su marco teórico. Después, extraiga lo más importante de esta literatura que ha recopilado, coloque su información más relevante para construir su marco teórico la próxima semana. ¿Qué tipos de fuentes de información vamos a tener a nuestra disposición? Las primarias, datos de primera mano, que no hayan sido publicadas. Estas pueden ser conferencias, congresos, seminarios, etcétera. Todo lo que no haya sido publicado. Ahí también tenemos algunos libros, antologías, artículos, monografías, algunas tesis, disertaciones. También tenemos algunos artículos académicos. Las secundarias, estas son listando siempre a las fuentes primarias, pero procesando ya la información como compilaciones, resúmenes, listados de referencia, publicaciones de un área de conocimiento específica. Y tenemos las terciarias, que son compendios de fuentes secundarias, resúmenes de fuentes secundarias, algunos listados de publicaciones que podemos consultar. En donde más nos quedamos son en las fuentes primarias, obviamente, por la facilidad que tenemos de obtener esta información. Revisando nuestra literatura. Identifiquen la necesidad de una revisión de la literatura para extraer el cúmulo de información que van a tener y reflexionen sobre las respuestas que esta literatura le da a nuestras preguntas de investigación. ¿Es el área de investigación lo suficientemente madura con muchos estudios publicados o todavía está en pañales? Si está en pañales, quiere decir que me voy a topar en este momento con poca bibliografía. Solo este autor. Y cometemos otro error, se los comento de una vez. Usamos un autor para toda la investigación. Eso está mal, porque solo tenemos un punto de vista, una perspectiva. Tenemos que buscar otros autores. ¿Hay revisiones recientes sobre el mismo tema? ¿Se han hecho nuevas publicaciones? Defina las preguntas de investigación que pretende responder con la revisión. Usted ya tiene sus preguntas de investigación. Esta información que estoy obteniendo responde, apoya, sustenta, da respuesta a mi pregunta de investigación central y a mis subpreguntas. Por eso es de que si usted hizo solo 2 subpreguntas, ¿de qué grueso va a ser su marco teórico? Raquítico, ¿no? Porque usted solo va a buscar respuesta para 2 subpreguntas. En cambio, si usted hizo unas 6 buenas subpreguntas, así como su pregunta central, usted va a pretender con toda esta literatura darle respuesta a esas preguntas de investigación. Estas preguntas se utilizan para construir las cadenas. Esas palabras claves para buscar los artículos en las bases de datos bibliográficos que vamos a tener a nuestra disposición. Esto ya lo habíamos visto. No sé por qué lo repetí, perdón. Y para esta semana van a hacer su hoja de trabajo número 4. Yo se las comparto, pero básicamente es la utilización, la búsqueda primero de bibliografía relevante para su marco teórico y el uso de sus matrices para que puedan tener ya toda esta información preparada para que la próxima semana, cuando veamos el tema de la redacción del marco teórico, pues ya sea
extraíble de estas matrices o, o del documento que ya tienen más general, extraerla de ahí y colocarlo dentro de su marco teórico apegado a su mapa conceptual. Como les dije, esta semana y la otra sí es pesadita. Hay mucha lectura. Así que los animo, como les dije a los que estaban a primera hora, los animo a tomar su sucrol y o su Vital Fuerte, algún tipo de vitamina para el cerebro, porque vamos a tener algún bajón por ahí y no quisiera que fuera a terminar mal esto, ¿verdad? Entonces, yo por experiencia se los digo, es importante de que nos vitaminemos, porque las horas de sueño nos van a faltar esta semana. Ya tienen su lugar para hacer su investigación, ya lo ubicaron, ya lo tienen cómodo, ya le pusieron un rótulo de no molestar, no interrumpir. Esas horas, yo sé, la familia ahorita va a ser sacrificada, las relaciones van a ser sacrificadas, pero de veras, les recuerdo un pensamiento que a mí me ha ayudado mucho durante mi vida profesional. No sacrifiquen en el altar de lo temporal lo eterno, de veras. ¿Qué significa esto? En este momento, ahora, lo que más interesa es culminar su maestría, culminar este curso que es vital para que yo me pueda graduar. Porque si me gradúo, yo tengo la posibilidad de más puertas para mi beneficio profesional. Si su novia, si su novio es el indicado, los va a apoyar. Su esposa siempre va a querer lo mejor para usted, porque si usted está bien, ella va a estar bien, sus hijos van a estar bien. Están trabajando para su futuro. Entonces, no sacrifiquen en ese altar de lo eterno cosas temporales. Así que pónganle atención a estos aspectos de esta semana, que aquí es donde se prueba de qué estamos hechos. ¿Preguntas antes de que pase asistencia? Sí, adelante. A ver. Ujú. Correcto, correcto. Ujú. O con rotulitos, y eso ya nos ayuda. Ujú. Claro.
Ujú. Que le interesara para su investigación. Ujú. Correcto. Correcto. Sí, lo coloca ahí. Sí lo coloca. Conferencias, congresos, seminarios. Esos no han sido publicadas. Formalmente, pues, en un libro, ¿ya? Pero son videos y que proporcionan información científica, porque eso sí tienen, resultados científicos sí tienen. ¿Que puede usar en su investigación? Sí, sí lo puede utilizar. En la segunda matriz. Ujú. ¿Alguna otra duda? Licenciada, muy buenos días. ¿Qué Tal tal, vez Moisés? sí, ¿Cómo está? muy bien, gracias. Quizás de nuestro lado quería consultarle lo siguiente, ¿verdad? Nosotros, pues nuestro tema va enfocado más que todo en el área de salud, ¿verdad? Ujú. Pero quisiéramos hacer un cambio y usted nos dirá si aún es posible. Lo quisiéramos enfocar, bueno, lo estábamos enfocando hacia clínicas privadas, pero ahorita, pues en base al segundo capítulo, vemos la necesidad de que sí queremos enfocarlo más que todo a hospitales privados, ¿verdad? Pero usted nos dirá Se puede, si, claro. si Ahorita. podemos hacer ese cambio, ¿verdad? Como Ahorita ahorita, lo pueden hacer. Ya, ok, imagínese ya hecho su marco teórico y decir, híjole, sí, mejor lo sí, cambiamos a hospital. Y ya hicieron las 10, 15 páginas de marco teórico. ¿Qué es lo que nos toca que hacer el marco teórico? Imagínense. sí, justamente entonces le hago este comentario para que, digamos, ya ahorita, pues en el tercer entregable, pues vamos a cambiar básicamente ya, digamos que el sector, ¿verdad? Para Ujú, ujú. el documento. El Muchas alcance. gracias. El Ahí está el alcance, alcance. El alcance. correcto. Muy bien. Sí. Muchas gracias. ¿Qué significa? Que tienen que cambiar la redacción de su planteamiento, la redacción de su formulación de preguntas, la justificación, su viabilidad, todo lo tienen que cambiar. No lo vayan a cambiar solo ahorita en sus variables y no lo cambien en su planteamiento. Porque Sí, ahí no van a correcto, mencionar entonces los hospitales, ahí mencionan clínicas. correcto. Hay Sí, que gracias. cambiarlo. Ujú. Gracias, licenciado. Gracias, Muy bien. licenciado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Voy a pasar rápido. Asistencia. ¿Ninguna otra pregunta? Yo les comparto esta semana también el repositorio para los que no estaban al principio de la clase. Ya les compartí el repositorio de los temas del año 24-25, principio del 25. Ahora les voy a compartir un repositorio en donde ustedes tienen ya que colocar el nombre de su investigación para que forme parte del repositorio 2025. O sea, la segunda vez que se está dando el curso de proyectos este año son ustedes. Entonces, los temas que están surgiendo de este trimestre tienen ya que aparecer en ese repositorio y todas las secciones lo tenemos que llenar para que quede ya como base para el próximo año que estos temas no se pueden repetir. Entonces, yo se los comparto dentro del material de esta semana en el módulo de trabajo final, ese que va a ser editable. Entonces, por favor, colocan el título de su investigación, el nombre de los integrantes del grupo, el número de grupo, si no estoy mal, la sede, y yo voy a colocar de una vez mi nombre para que sepan que todos los grupos de la sección de la licenciada Erika Fuentes son estos y los temas son estos, para que nadie más los escoja.
Tienen hoja de trabajo para esta semana. Leen su capítulo ya del marco teórico, por favor, de Fundamentos de la Investigación de Hernández Sampieri. Ven los videos que les comparto, ven la grabación para ver las matrices, cómo se hacen, cómo las puse. Hacen sus matrices para disponerse a hacer ya su trabajo, su hoja de trabajo de esta semana. No hagan la hoja de trabajo antes de leer y empaparse del material de esta semana. Por favor, de ahí van a tener dudas. Muy bien. Vamos a pasar a asistencia. Luis Carlos Monroy. Presente, Lick. Muy bien. Marvin. Presente. Perdón. Marvin Esteban. Sí, presente. Muy Presente, bien. ingeniero. Moisés. Presente, licenciada. José Rodrigo Monroy. José Rodrigo Monroy. Rudy Ramírez. Presente, ingeniera. Licenciada, Brian perdón. no tenga pena. Brian Peralta. Presente. Julio Gómez. Presente, licenciada. Jenner. Buenos días, presente. Pedro Cantor. Presente, licenciada. Kevin Gómez. Buen día, presente. Jorge Luis Alexander. Presente, licenciada. Luis Roberto Sigil. Presente. Diego Esaú. Presente. Andrea Nicole.